Bien, ¿cuándo es, Manuel, la reunión de Trump? Bueno, se supone sí que el viernes Sí, o el a viernes. primeras horas del sábado, el presidente El de la viernes República es mañana, ¿verdad? sí, Es mañana, esta semana yo el como que no presidente de la República esté viajando a Miami para participar en esta minicumbre, como yo le llamo, de jefe de Estado de la región con el presidente Trump. Me parece que son 6 o 7 jefes de Estado No, que estarán. más, aproximadamente Aument- 12 inclusive. Bueno, pues Cast, aumentaron ahora, porque lo que inicialmente invitaron era el mira, presidente de Los Guatemala. lambones, los lambones, más Sí, bueno. Guatemala, Presidentes con Ecuador, esa Paraguay, calificación. Paraguay. El de Chile Argentina no estaba. va a estar, José Bueno, pues Antonio entonces Cast va a hubo estar. una revisión. República Dominicana, No, Argentina. Oye cómo son. Oye cómo son. Argentina, Ajá. El Salvador, Yo te lo voy a leer. Chile, Ajá. Paraguay, Ecuador, van 5, República creo que Dominicana Bolivia. Esos son 6 lambones. y Y República Dominicana. Luis Abinader. Entonces Honduras, son 7. agrega Honduras, Honduras. Panamá, Son 8. Trinidad y Tobago, que no lo mencionaste. Bueno, no lo mencionaron Costa al Rica no lo principio, sí. mencionaste. Ok. Son Sí, 12, Eso, son 12. eso no estaban programados en Entonces son principio. Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, Ajá. y 12 lambones. Sacamos a Luis de Lambón, que no lo es. Nelson, el televidente, es muy inteligente y tú haciendo esa calificación y clasificación así, se atreven a incluirte ahí adentro. No estoy diciendo que nuestro presidente no es un lambón. Bueno, ahí lo importante es la agenda. Nosotros sí. La agenda que se va a abordar es lo importante, porque tiene que ser una agenda eminentemente regional y sobre todo el momento. Esta cumbre se produce en el momento en que hay un conflicto que está perturbando bastante a la opinión pública mundial, y este enfrentamiento entre Estados Unidos e Israel con Irán es un conflicto que afecta al globo terráqueo, porque las consecuencias, sobre todo desde el punto de vista económico, se están previendo que pueden ser bastante severas para estos países de la región en términos de aumento de los precios del petróleo, y ese aumento de los precios del petróleo genera inflación, que es un enemigo de todos los gobiernos. Entonces, lo que se espera es que, además de una agenda regional que tiene que ver, antes de que estallara el conflicto en Irán, se hablaba de que era posible de aquí que en ese encuentro se hablara de la situación de Venezuela, se hablara de la situación en la región. En las últimas horas ha ido igualmente creciendo un conflicto entre Ecuador y Colombia, un conflicto primero fronterizo. Básicamente económico. Fronterizo, económico. Ecuador ha aumentado los aranceles a Colombia. Colombia ha actuado de manera similar, pero en el día de ayer Ecuador decidió declarar no grato al embajador de Cuba y ordenar su salida de Quito, al igual de que todo el personal de la embajada cubana. La situación en Cuba también puede ser otro punto de agenda durante este encuentro. Cuba hay una situación bastante difícil. En el día de ayer habían 6 millones de cubanos afectados por un apagón que se produjo por una avería en el sistema eléctrico cubano, una situación que se complica también por la escasez de petróleo. Es decir, que hay varios puntos en la agenda que se van a abordar. Ustedes estaban hablando de quiénes son lambones y quiénes no son lambones. No, el señor. Lo cierto es que todos los jefes de Estado invitados se consideran en la línea de Donald Trump. Esa es la verdad, porque ahí no se le ha ocurrido invitar, por ejemplo, al presidente Petro de Colombia, ahí no se ha invitado al presidente Lula de Brasil, ahí no se ha invitado a Claudia Sheinbaum de México. Es decir, jefes de Estado que tengan de alguna manera una confrontación o no tengan la misma visión que tiene la Casa Blanca sobre lo que está pasando en el mundo y particularmente en la región, están siendo excluidos de esta cumbre. No invitaron al uruguayo, de izquierda. Tampoco al uruguayo, exactamente. No invitaron
obviamente a Daniel Ortega no lo vas a invitar. Pero mira un detalle, mira un detalle que no es tan menor. Por situaciones que uno no entiende, pero que han ido aflorando luego del desenvolvimiento que se ha ido produciendo en la región, la cumbre de las Américas que se iba a celebrar aquí en Punta Cana, iba a comenzar el 2 de diciembre y que se abortó, se ha ido reprogramando para La idea es que no hay fecha. No, No, hay no. fecha de celebración. Se está planteando que podría ser en abril. pero que se ha ido reprogramando y de repente la tenemos en Mar-a-Lago. Con algunas exclusiones que ya estaban programadas las exclusiones. Sí. No, pero ¿será en Mar-a-Lago ¿Dónde? el encuentro? No sé. Pues claro, en Florida. Bueno, pero Florida es bastante amplio. Dice Mar-a-Lago, que Miami. Mar-a-Lago es la está- segunda Casa Blanca. Es la segunda Casa Blanca, una extensión de la Casa Blanca. Sí. ¿Han convocado para Miami o para Mar-a-Lago? Miami. Ah, bueno, ok, Miami. está bien, Florida. Miami Está en está Miami, yo en no sé West si Palm será en Beach. Mar-a-Lago, pero En West Palm Mar-a-Lago es Mar-a-Lago. la segunda Casa Blanca. Sí, West Palm Beach no es Miami, es otra ciudad. Bueno, en Florida. Pero lo que quiero resaltar es que esa cumbre que estuvo programada para aquí en nuestro país abortó. Y entonces hay una cumbre con las exclusiones que ya estaban previstas que se dieran aquí en el país por razones que después se han ido sabiendo más o menos con detalles muy limitados. Bueno, no exclusiones, sino O auto-exclusiones. no porque venía, no se le excluía. es no decir, venía el presidente Petro, no venía la presidenta Claudia de México, no venía el presidente Ortega. Y se había rumoreado por lo bajo que tampoco venía el presidente Lula. Y esos presidentes no estarán en la Florida. Venía el presidente de Uruguay, ese no va a estar en la Florida. O sea que la cumbre se ha reprogramado con los anuentes al presidente Donald Trump, que la cumbre es una propiedad de los Estados Unidos. Sí, mira, pero ya es difícil que esa cumbre se celebre. Esa cumbre se celebra cada 5 años, Sí. la cumbre de las Américas. Y usted diría que por lo que resta de este año parece poco probable que haya una convocatoria. Lo usual era de que, como esta cumbre estaba programada para celebrarse en diciembre, se proyectara para un tiempo relativamente corto, de tal de que no estuviera tan separada de la cumbre de la fecha oficialmente institucionalizada para celebrar este tipo de encuentros. Se habló de abril, se habló del mes de abril, que podría ser en el mes de abril. Eso sencillamente se fue diluyendo, Ya diluyendo. estamos en marzo. Y ya estamos en marzo, estamos próximo a abril, y de En lo que se abril está no hablando es. ahora de la cumbre de Miami, es decir, que en abril no podría ser. Después que pase abril, va a ser poco probable de que esa cumbre se celebre. Está para noviembre la cumbre iberoamericana, que es una cumbre que reúne a España, Portugal y los países iberoamericanos. Entonces no hay espacio ya para convocar este año a esa cumbre de las Américas. Así es que es poco probable que República Dominicana pueda darse ese brillo, un brillo que comenzó incluso a remodelarse lo que es Punta Cana. Se hizo a un paso a desnivel, ahí muy bonito, muy importante, porque ayuda al tráfico en Punta Cana. Lo hizo el grupo Punta Rainieri. Cana, sí. Y entonces, bueno, incluso se le puso al bulevar, se le puso Fran Rainieri al bulevar en reconocimiento a esa inversión. Bueno, es su terreno ahí. Sí. No poner el nombre Pero lo que Muy resalta eso de que es probable, yo no sé si dentro de 5 años se programe nuevamente República Dominicana como sede de la Cumbre de las Américas. Y aquí y allá las chacabanas estarán diluidas. No, Sí, ya porque se hicieron las chacabanas, se confeccionaron. Se donaron, fueron donadas. Fueron donadas. O sea, Coño, pero fueron- debimos ponernos en pero- fila porque pero se van a ser era- donadas. Porque Bueno. si no se da la cumbre
en abril. Entonces se le va a donar a los, ¿A quién? a los dignatarios. Ah, bueno. No, vean, a nosotros. No a usuarios, a No, usuarios, no, a no, usuarios de porque Chacabana. había que no. ponerse en fila porque eso no hay Chacabana de mucha calidad. Sí. Serán donadas, obsequiadas por cortesía Bueno, del gobierno dominicano. inicialmente el plan era donarla. Claro, porque es parte Para de el la- uso, sí. bueno, sí, para el uso, iban a ser entregadas para el uso. Sí, de una la- zona tropical, una zona de playa. Lo más lógico es que todo el mundo luzca Chacabana. Bueno, Pero eso es lo que se lamentable está planteando. Es lamentable lo que pasó con la cumbre. Sí. Sí, mire, estábamos hablando con Tito Hernández de los problemas con los agrónomos a nivel nacional. Pero hay otro conflicto con la Asociación Dominicana de Profesores. Precisamente en el día de ayer, el Hermano. Ministerio de Educación está llamando a la ADP a Permanente. que desista de los paros que tiene convocados en varios puntos del ¿y país. qué más Porque- quiere la ADP? ¿Cuál es la razón ahora de los paros? Ajá. Eh, ¿Cuál es la petición? Mira, a mí yo vi el comunicado del Ministerio de Educación. En ese comunicado solamente se habla de que hay una instancia ya creada por el Ministerio para dirimir conflictos, para dialogar, y que la ADP no está haciendo uso de ese espacio que ha creado el Ministerio de Educación precisamente para abordar los temas educativos. Pero en el comunicado no se habla de las razones por las cuales la ADP esté convocando a paros regionales o locales. Tú sabes que muchas veces se traslada un director de escuela, hay algún conflicto interno y eso motiva que la ADP paralice la docencia. Traslada Una un, cosa, traslada sí, un conserje y... exactamente, una cosa totalmente inexplicable, porque para eso no hay necesidad de paralizar una escuela o paralizar un municipio o una región. No hay, yo no veo así porque hubo un último aumento salarial para el sector magisterial. No sé si está en carpeta o está en agenda de la Asociación Dominicana de Profesores otra demanda de aumento salarial. Otra demanda de aumento salarial. Aquí hay 3 sectores privilegiados con los aumentos salariales a nivel público. Los médicos, los maestros y... Bueno, médico y maestro, sí. hay que aumentarle todos los años el salario. Mientras el resto del personal que labora en el Estado no se le aumenta ni siquiera el salario mínimo. Bueno, yo creo que sí hubo un aumento del salario mínimo del sector público. sí, ¿verdad? lo mejoraron. Sí. Sí, lo mejoraron. Es el salario mínimo más bajo que hay. Sí. Pero De eso los es lo que 22 está... salarios mínimos que hay, el más bajo es del Estado. Lo que está en carpeta hoy, porque están esos llamados a paro y el Ministerio de Educación dice que esto atenta contra la enseñanza pública y habrá que ver qué reacción tiene la ADP sobre ese comunicado del Ministerio. Bueno. Pero es otro conflicto. No, la verdad que es un conflicto permanente, ya nada a uno lo sorprende lo que haga la ADP. Incluso comenzando el año escolar, paralizaron el distrito de Bonao, creo que paralizaron comenzando porque movilizaron o movieron un director de una escuela a otra y ahí entendieron que había una agresión contra el... Oye, comenzando el año, es una vagabundería mayúscula. El otro día yo mencionaba la carencia de parqueos en el área de la zona colonial, el área colonial, ¿cómo es que hay que decir? No, la ciudad antigua. La ciudad antigua. Colonial y Bueno, colonial. ahí mismo. Y el ayuntamiento, leí la pasada semana, que inició la apertura de una licitación para construir un parqueo que es propiedad del ayuntamiento, que está en desuso porque ya no tenía seguridad para el uso. El parqueo de la José Reyes. Con Conde. Con Conde. Con Conde. Ojalá que ese proceso se haga. Pero no lo rehabilitaron ya. No, eso está clausurado. Sí. Pero si ya se abrió la licitación, uno espera que se defina lo más rápido como ciudadanos uno quisiera que esa licitación se logre, se haga el parqueo y ojalá que podamos tener ese parqueo no lejos en el tiempo funcionando. O sea, qué bueno ojalá, que sobre se va todo, a habilitar ese parqueo. sobre todo en esa zona.
Miren, si yo le hago una pregunta a ustedes, ¿a quién beneficia la guerra en el Golfo? O a Estados Unidos. No. ¿Usted cree? Yo me sumo a lo que el señor dice. No. Entonces, Quien se armas- está beneficiando de la guerra en el Golfo es Rusia. En el día de ayer se estaba destacando que, por ejemplo, Rusia tenía serios problemas con su petróleo. Tenía que negociarlo, producto de las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos a Europa. Tenía que negociar su petróleo muy por debajo a como se cotiza el precio del Brent, como se cotiza en el mercado. Incluso estaba llegando a negociarlo a $30 el barril. Eso estaba lacerando la finanza rusa porque los ingresos petroleros representan el 30% de los ingresos fiscales rusos. Y eso le estaba lacerando la economía rusa, sobre todo en un contexto de guerra con Ucrania. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas? El precio del petróleo ha ido en aumento, el cierre del estrecho de Hormuz ha provocado que gran parte de ese petróleo que cruzaba por ahí ya no esté cruzando, digo, gran parte no esté cruzando petróleo por esa zona. Entonces el petróleo ruso aumentó de $30 que lo estaba ofertando, aumentó primero a 40, después subió a 59 y hoy en día está por encima de los $60 el barril. ¿Y por qué $30? Es insignificante. Porque ese precio. las sanciones que le impuso Estados Unidos y Europa al petróleo ruso le impedía comercializarlo libremente. No tenía mercado. No tenía mercado, entonces Ahora sí. tenía que ofertarlo para conseguir Solo con China. compradores. China y la India eran los mayores demandantes, que demandan mucho petróleo, y ellos no le hicieron caso a las sanciones, a las amenazas del Bueno, Trump, India pero finalmente sí le hizo caso. seguía comprando, pero a un precio, Irrisorio. claro. Sí. Bueno, hoy día el precio del petróleo es $83.60. El Brent. El Brent. Ajá. Y el que nosotros compramos, el West Texas Intermediate, $77. Ayer estaba en 75, 74.52. 75. Bastante caro. Ha subido $3. Vamos a ver este viernes el subsidio que aplique el gobierno, porque yo dudo que el gobierno transfiera ese aumento al consumidor. No, no lo hace. Entonces, no lo vamos a ver el monto del subsidio. Anoche, por ejemplo, en mi programa alterno a este, decía Henry Ebrard que el subsidio podría sobrepasar los 500 millones de pesos. Claro, sí. Es decir, estamos hablando ya de cifras mayores. Nos dijo Malcún que para este año hay en el presupuesto estimados 8.000 y algo de millones de pesos. El presupuesto Que de mantenerse de la este año. tendencia y estabilizarse en esos niveles, casi se duplicaría el subsidio. Bueno, si el conflicto se extiende, como hay el temor de que se puede extender por más de un mes, los expertos lo que están estimando es de que el petróleo va a sobrepasar la barrera de los $100. Estamos hablando que por ese estrecho de Hormuz, que cruza diariamente el 20% del petróleo que consume el mundo, el cierre de ese estrecho por más de 2 semanas o 3 semanas va a crear una escasez global bastante significativa que va a presionar mucho lo que es el precio del petróleo y sus efectos en el gas. Y a eso hay que agregar, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, que nosotros importamos, por ejemplo, lo que se conoce como la gasolina premium, toda esa gasolina se importa ya procesada. Los llamados productos blancos. Exactamente, todo líquido. En el caso del GLP, eso va a subir bastante. Yo creo que la refinería hizo una adecuación, ¿verdad?, para aumentar la capacidad de almacenamiento de GLP, Sí. porque aquí el sector privado, la capacidad que tiene de 3 meses. ¿Cuánto la refinería? La refinería, en la gestión del doctor Leonardo Aguilera, adicionó 4 nuevos tanques que incrementaron la capacidad de la refinería a 320.000 barriles.
Bueno, una capacidad que da para 41 días. bueno, esa es la situación que tenemos en el caso del GLP y en el caso de la gasolina premium, yo no sé qué capacidad de almacenamiento tenemos porque yo creo que la refinería solamente tiene capacidad para procesar así petróleo crudo como un 30% de la Realmente- demanda nacional. Realmente más un 22, 23%. Ah, porque bueno. la refinería tiene una capacidad que fue la capacidad inicial, que en términos de la capacidad de refinación no ha aumentado nada, 34.500 barriles diarios, pero casi nunca se ha utilizado la capacidad completa. Cuando el doctor Aguilera salió de la refinería el año pasado, la capacidad de refinación eran 28.500 barriles diarios. Eso es más o menos el 21, Bueno. el 17% del consumo nacional. El acuerdo que hubo con Venezuela para administrar y compartir la refinería dominicana de petróleo sirvió para algo. La idea del presidente Chávez, cuando se firmó el acuerdo cuando a través de Petrocaribe se creó la PDB, Refidonza PDB, la alianza, era que se ampliara, casi se duplicara, o más de duplicara, la capacidad de la refinería, que implicaba la construcción de otras refinerías. Bueno, por eso se fue perdiendo en el tiempo y después ya no se volvió a hablar más hasta que el año 2022 se produce la recompra de las acciones de la refinería que tenía PDVSA a través de PDV Caribe, y ya eso pasó a la historia. O sea que lo que se hizo fue perder tiempo y quizás algo de dinero, podría haber sido. No, No, fue un probablemente negocio. no se perdió tiempo porque en ese tiempo tú recordarás también que el petróleo llegó a un precio bastante alto y operaba un mecanismo en Venezuela de que si pasaba de los $100 el barril, Había un financiamiento. había un financiamiento. Y en el caso ya como éramos socios de PDVSA, eso nos garantizaba primero el suministro y ese financiamiento. Bueno, la República Dominicana acumuló una deuda por ese financiamiento de excedente de 4.000 y pico de millones. Se recuerda Y se honró esa en el Venezuela, 14. Venezuela está todavía alegando que hay una deuda vigente. Ellos El alegan. Estado Dominicano dice que no. Ellos alegan porque en una recompra que hizo el gobierno del presidente Danilo Medina, se hizo una recompra con un descuento de la deuda. de la deuda, se pagó alrededor de un 67, 68% del total de la deuda, una negociación planteada por Venezuela que necesitaba Sí, pero recursos de la frescos. deuda soberana de Venezuela. Era deuda No de la soberana. deuda contratada con la refinería. No, sí, sí. Era la deuda completa que tenía Sí, la sí, República exactamente. Dominicana. Pero que implicaba también La deuda mayor soberana parte, de sí, Venezuela. la mayor parte era por el financiamiento petrolero. Sí. Y la República Dominicana le compró la deuda a Venezuela con un descuento de alrededor de un 32%, 33%. Un negocio bueno para el país, que se ahorró esa cantidad de dinero, pero también un negocio bueno para Venezuela, que necesitaba esos Sí. recursos frescos. Y ahí se produjo, ahí se niveló la factura. O sea, no es verdad que la República Dominicana Sí, le debe a no. Venezuela como alega el gobierno venezolano. Eso no es cierto. Sí, pero eso fue una salida de Diosdado Cabello que tiró esa vaina Sí, eso es para mentira. Fuñir nada más. Eso es mentira. Ah, bueno que lo reconoces. Sí, para Fuñir. ¿Cómo? Espérate. ¿Eh? Espérate. Vamos al tema. No. No dejemos el tema ahí, no. Aclara lo que tú dijiste ahí. Acláralo. Que Si no vista me voy a engreñar contigo, aclara lo que tú quisiste decir. vista tu favorabilidad al régimen venezolano y ante la situación de que República Dominicana hizo una transacción institucional con Venezuela, reconoces que nosotros no tenemos compromisos económicos con ese país. Trata de O arreglar. sea, que predomina
predomina Trata de arreglarlo. la justeza del conocimiento que tienes de la realidad. Tratas de arreglarlo. Pero Nelson escucha las palabras que estoy diciendo y el bien. televidente también lo está oyendo. Está Entonces reconoces porque en muchas ocasiones has tenido posiciones a favor de Venezuela que yo no he estado de acuerdo y que mucha gente dice, ¿y por qué Nelson está a favor del régimen venezolano? ¿Cuáles son mucha gente? Pues tú estás hablando a nombre de quién tú estás hablando. De gente que te ven. ¿Tú crees que no ven mucho este programa? Claro que muchísimo. Y entonces cuando si me ven, no estuviéramos aquí. me dicen, pero ¿y por qué Nelson siempre está a favor de Venezuela? Me han dicho. Ya no, porque las cosas cambiaron. No, pero no, ante la situación no económica... no ha cambiado nada. No. Está bien, pero Venezuela, República Dominicana no tiene deuda con Venezuela. Tú lo has reconocido y tú fuiste parte de la refinería, tienes conocimiento de causa y has puesto de primer orden la verdad. Y yo no sabía que no teníamos deuda, yo pensé que podíamos tener deuda. Tú has dicho que no, y si lo dices es porque es así. No tenemos deuda. Entonces, por eso es que dije que qué bueno que a pesar de tu amistad con Venezuela, nos des la información de que sí, de que República Dominicana saldó su deuda. Eso fue todo. Te agradezco que tú hayas aclarado, pero te voy a aclarar, te voy a poner algo más claro todavía. Delante de las horcadas no puedes mencionar soga. No, te voy a poner algo más claro todavía. Nadie duda mi afinidad hacia Venezuela, con el hacia el chavismo. régimen venezolano de Maduro. Con el chavismo. El proceso venezolano. Ni régimen, ni nada de esa vaina. Que eso es meterle, querer condicionarle a uno su posición. No, que es régimen ni que Al proceso. al proceso. Ahora, frente al proceso, a mi afinidad con el proceso venezolano y la República Dominicana, ¿tú tienes alguna duda hacia dónde se inclina mi preferencia? No, lo que pasa es que los dominicanos somos contrarios al régimen de Venezuela que encabezaba Maduro. Los dominicanos no, unos dominicanos. Nelson, la mayoría, Mire Nelson. ¿Tú lo señores, contaste? ya que estamos abordando Oye, el Venezuela, otro que terminamos. ya terminamos, pero voy a dejar nada más este mensaje en relación a Venezuela. Carlos tiene ahí una foto muy bonita, una foto de mucha alegría, de mucha afinidad, y es Delcy Rodríguez con el secretario de Interior de los Estados Unidos, que viajó ayer a Venezuela. Es el segundo o el tercer cargo importante de la administración Trump que visita Venezuela. Eso es histórico. Y él fue a decirle, miren, agilicen la aprobación de la reforma a la ley de minas, que ustedes tienen todavía en conocimiento, porque hay empresas norteamericanas importantes que quieren invertir aquí. Y el actual escenario que hay no le permite a esas empresas invertir, porque ese escenario es el que creó Chávez. Sí. Entonces, ese no es apropiado para invertir. Entonces, a eso ha llegado ese régimen venezolano. ¿Nos pusiste la foto de despedida? Sí, no, bueno, ¿y dónde estabas tú? Bueno, fue que no la vi. Pero es una foto de mucha afinidad, ¿verdad? Sí, eso es una... Hay otra Está muy anuente ahí. donde está Diosdado Cabello sentado justo al frente de este ministro, de este secretario de los Estados Unidos. Teníamos cambian los tiempos. sacado el tema de Venezuela del programa. No, pero eso es noticia. Sí. Eso es noticia. Sí. No, pero Nelson no está de acuerdo. Nelson te habló claro del proceso. Con lo que está ocurriendo ahora, Nelson no comulga con eso. Porque Delcy Rodríguez tiene, ella se llama Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Rodríguez Gómez son. Un apellido casi dominicano, sí, Rodríguez Gómez. Entonces ella tiene un tercer nombre, Delcy Eloína Mijaíra Rodríguez Gómez. Una pregunta, Nelson. ¿Maduro o Chávez? Qué cosa. Qué cosa. Yo me quedo con Chávez. Qué cosa. Chávez está muerto.